para tenerlo grabado. Bien, mira, aquí te dejo, mira, te muestro estos materiales. Estos materiales los sacó, me parece, la tercera. Más o menos son antiguos, no son tan nuevos, pero aquí te habla de Colacho Hermanos. Son básicamente 16 tomos pequeños y lo editó, lo sacaron. Ayer te envié el trabajo de González Vigil. Ya te dije que González Vigil es un crítico de la obra de Vallejo que escribió, bueno, él ha escrito muchos trabajos sobre Vallejo. Te cuento que él es un estudioso de Vallejo y él con la editorial Brasa publicaron este libro. Si en algún momento tienes la oportunidad, te lo recomiendo. Este te cobrará pues 2, 3 soles y de esto si tú lo encuentras con suerte no, baja, no pasa de 5 soles, o sea, en la cámara de Amazonas, te cuento un poquito para que tengas una referencia. Ya, te doy un poquito para que ubiques el tema. ¿Por qué te hablo de González Vigil? Ojo, que estos son también estudios de González Vigil, ¿ya? Estos son estudios de González Vigil, pero que se editó en la tercera. Y ese también es una biografía de González Vigil, te lo quería un poquito mostrar, ¿ya? Para que conozcas. Bien, ¿cuál es tu nombre que me dijiste? Alessandra. Alexandra. Mira, Alexandra. Alessandra. A ver, mira, mi nombre es Mario, ¿ya? Mario Aguilar. Sino que tu papá me conoce como Víctor Abraham, porque yo un tiempo Sí. estuve escribiendo, y bueno, yo siempre he escrito por el seudónimo, ¿no? Incluso tengo una página de Facebook ahora, porque las anteriores digamos, las había dado de baja también, ¿ya? Mira, ahorita yo estoy abocado un poquito al tema de la docencia. Te cuento un poquito por ahí. Yo soy profesor de carrera, me he especializado en varios temas, obviamente de literatura, también conozco, manejo un poquito ahorita de lo que es tecnologías, ¿no? Como profesor vamos aprendiendo varias cosas. Eh, Te cuento, Vallejo es una persona que tuve la oportunidad de conocerlo, generalmente cuando ya había terminado la secundaria. Y es más, lo he conocido ya incluso cuando terminé la universidad, te cuento. Yo he tenido antes rasgos muy generales de César Vallejo, pero generalidades, ¿no? Y más o menos después ya, desde el año 2007 para adelante, 6 7 yo soy de Trujillo, luego viajé a Lima, ya me quedé ahí definitivo. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, como te digo, lo que he podido conocer y referido a la temática que tú me has comentado, se encuentra en estos materiales, ya que lo puedes encontrar, son las obras completas de César Vallejo, ya, igual te lo voy a mandar una captura de pantalla para que lo puedas conseguir en su momento. Son 12, 16, no, perdón, 14 tomos me parece que son, ya, por si acaso, es bueno que lo manejes. A ver, vamos a empezar por ahí. Mira, tú me dejaste ayer algunas preguntas que sería importante revisarlas. Por ejemplo, me hablas sobre la obra de Colacho Hermanos, Sí, ¿correcto? sí. Bien. Mira, para situarnos primero en Colacho Hermanos, tenemos que entender primero que Vallejo tuvo distintas perspectivas dentro de su literatura. Eh, Nos situamos específicamente en Colacho Hermanos. Si queremos quedarnos ahí, nos vamos a ubicar en la última etapa de la vida de Vallejo, ¿ya? Para no hablarte de toda la historia porque hay bastante por hablar. Pero específicamente, cuando nos situamos en Vallejo, nos vamos a situar para esta obra en los últimos 4 años de la vida de Vallejo, ¿ya? Y probablemente ya hasta su muerte, porque él muere en 1938, ¿ya? Ahora, ¿por qué te comento en la última etapa? Porque en las últimas etapas Vallejo empieza a hacer, digamos, algunas aproximaciones en el teatro. Por primera vez, o digamos, él hace experimentos, ¿no? De escribir obras teatrales. Te cuento que César Vallejo es uno de los pocos autores peruanos que ha experimentado todos los campos de la literatura, incluso desde la crónica periodística, el ensayo, ha trabajado la poesía, la novela, qué sé yo, ¿ya? Pero en la última etapa de su vida, específicamente con Colacho Hermanos, Vallejo hace un análisis. Recuerda, bueno, no sé si te habrán enseñado que Vallejo tiene una afiliación política al final de su vida, ¿no? Que él
cuando él va a Europa, él empieza a entender cómo se mueve el proceso del poder en el mundo. Y específicamente él hablaba de el poder en Latinoamérica o en América Latina. Estamos hablando de 1934, donde supuestamente digo porque eso es lo que la mayoría de críticos especifica, pero ayer yo te di incluso el tema del señor Pachas Almeida, ¿te acuerdas que te di ese contacto? Si puedes, contáctalo. Él ha hecho un estudio justamente de esas últimas etapas de Vallejo. ¿Y por qué te digo? Porque Vallejo tiene tres elementos en su vida. Vallejo en Trujillo, modernista, supuestamente. Vallejo en Lima, vanguardista, supuestamente, porque toda es suposición de los críticos. Y Vallejo, compromiso social en Europa. Son las tres etapas de Vallejo, no existen otras. Entonces, en la etapa final, cuando él viaja a Europa, ya, él se conoce con Georgette Philippard, que es una joven, muchos años menor que él, y con ella va a desarrollar toda su vida, digamos, final, ¿no? La va a acompañar y pues van a viajar por Europa. Aparte que ya estamos hablando de un César Vallejo muy maduro ya, para su tiempo. Ya no era tan chiquillo, ¿no? Otro punto también ten en cuenta de que el contexto de Colacho Hermanos es un contexto también social y político. Hablamos de los viajes que hacía César Vallejo, por ejemplo, que hizo a la misma Europa, estuvo en Rusia, y él escribe ahí Rusia en 1931, ¿te das cuenta? Rusia y el segundo plan quinquenal. Incluso él luego escribe El arte y la revolución, es un libro de ensayos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vallejo empieza a acumular ciertas experiencias, ya. Ahí te respondo a la pregunta. Cuando me dices, ¿consideras que la obra de Vallejo, Colacho, guarda relación con su experiencia? Lógicamente. La obra de Colachos es un teatro que él lo sintetiza a modo de una farsa, de una burla, ¿no? Para retratar la imagen de los presidentes que había en América Latina de ese momento. Es más, te cuento que el nombre real era Colacho Hermanos o Presidentes de América. Ese era su nombre real. Pero al final, pues, los biógrafos, los críticos, el mismo González Vigil te dice pues, que al final solamente queda con Colacho Hermanos. Y esta es una de sus obras más logradas que tiene Vallejo, ¿no? Porque llega a completarla, entonces, y empieza a aplicar ahí. Aunque, ojo, después de esta, yo hace mucho tiempo, hace años, y bueno, he tenido que volver a releer algunas cosas. Aquí, por ejemplo, hablan un elemento que, por ejemplo, te habla de la piedra cansada, que fue otro experimento. Pero hay una del Desinrón, hay una que él lo escribe que ya no lo llega a terminar, donde él hace la aproximación, yo te digo porque en Desinrún, que viene a ser, que se escribe por ese tiempo, así se llama Desin con N, G, Ron, R-O-O-M. Él ahí habla, te plantea una posibilidad, porque recuerda que Vallejo a donde iba siempre cambiaba toda la estructura establecida, ¿no? Vallejo fue un libertario de la palabra, ¿no? Por eso él hablaba de la palabra justa, y la palabra justa es la palabra auténtica, verdadera. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vallejo, en el Desinrón, ¿no? Que se va casi al final de su vida, él incluso plantea una posibilidad, y él dice, hagamos que el público se convierta en el espectador del teatro mismo y que el teatro salga del escenario, de las tablas, ¿no? Y que sea el público, el espectador mismo. Él tiene, como te digo, hay una obra que él escribe después que los junta Vigil como los esbozos teatrales. Incluso hay un manual, un librito de Vigil que habla de los esbozos teatrales, donde ahí él cuenta todas esas experiencias. Pero para terminar esta pregunta es que Colacho Hermanos es una farsa, una caricatura teatral en la que él intenta representar
cómo los personajes se trastocan, se pervierten, los antivalores lo hacen sus valores, ¿no? Y ellos, por llegar al poder, ellos son capaces de todo, ¿no? De alguna otra manera. Incluso González Vigil señala que es en parte una continuación de lo que fue Tungsteno. Recuerda que Tungsteno fue una novela también que él escribe, donde rechazaba no toda esta explotación que se daba, pues, ¿no? En estos contextos mineros. Entonces, incluso hay alguien que determina, yo escuché a un profesor en la Universidad de San Marcos que habló incluso que el tungsteno es incluso una palabra revolucionaria para la época. O sea, Vallejo es un personaje que continuamente está enfrentándose al poder. Por eso incluso él fue expulsado de Francia en su momento. Eh, entonces, por sus actividades políticas, marxistas incluso, ¿no? Entonces, y la visión más amplia que va a desarrollar es cuando se va a Rusia, pues, ¿no? Él va a Rusia, España, incluso participa de la Guerra Civil Española, ¿no? Y ahí produce Poemas Humanos y España aparta de Mistecali. Entonces, eso es lo primero y lo central de esta novela de Colacho Hermanos. Otro punto importante es que acá se introducen muchos peruanismos, ¿no? Acá hay muchos peruanismos, por ejemplo, la palabra del pendejo, ¿te das cuenta? O sea, disculpa la palabra de cagar incluso te habla. O sea, elementos, por eso te repito, que Vallejo utiliza para el contexto, pues eso no, recuerda que él crea su propio bagaje, digamos, ¿no? De situación. Y desarrolla, pero tú dirás, ¿y esto por qué? ¿Qué tuvo que ver esto? Mira, un escritor, una persona que escribe una obra, que plasma ideas, muchas veces se piensa de que parte de la creatividad, básicamente, pero me parece, es un juicio personal, es una opinión personal la que te digo, que un escritor plasma un libro en función de vivencias que ha tenido en su momento. O sea, muchas vivencias del escritor están plasmadas en las distintas obras. ¿Y cómo te das cuenta cuando tú ves sus biografías? Yo te aconsejo de que cuando tú desees descubrir al autor, busca sus biógrafos, sus biografías, y a partir de ahí tú vas a tener digamos, una idea más clara, ¿no? Para que puedas desarrollar. Incluso habla Georges Philippard después, ¿no? Incluso Georges Philippard casi también, él justo desarrolla esas últimas etapas. Él estuvo continuamente en líos, en enfrentamientos, su misma, digamos, eh, su misma asimilación al final, ¿no? Su vocación, como él dice, ¿no? Me siento revolucionario más por experiencia vivida, ¿no? Que por las ideas que aprendo, ¿no? Ideas aprendidas. Entonces, Colacho Hermanos, como te digo, es la obra teatral, una pieza teatral, considerada una farsa, ese es el subgénero, si tú lo quieres llamar especie, donde retrata el poder que subsistía para América Latina y en muchos casos el poder de las llamadas democracias, ¿no? Las repúblicas, incluso él renuncia a las repúblicas, ¿no? Las repúblicas fallidas. Entonces, toda esta primera parte nos comenta un poquito Vallejo sobre esta perspectiva que él tiene sobre esta obra, ¿no? Mm, Eso es lo que te puedo decir respecto a esta obra. Ahora, valores, porque me mandaste algunos valores. Mira, yo pienso particularmente, te lo digo, ¿ah? Y por lo que he visto más o menos el trabajo, porque yo he seguido bastante, para tener estas ideas, yo me he nutrido hasta de tres personajes, digamos, más o menos orientados. Por ejemplo, Jorge Puccinelli, también te envié ayer su nombre para que investigues. Incluso te he enviado el libro en PDF, ahí están todititos los artículos. Te recomiendo el que dice La defensa de la vida. Ese te lo recomiendo. Ahí determina quién es Vallejo como escritor, como poeta, ¿no? Jorge Puccinelli es un biógrafo, más que un biógrafo es digamos, es un compilador
de todos los artículos que hizo Vallejo, que ya lo tienes en libro en PDF y te lo guárdalo para algún momento lo necesites, pero él es el único, digamos, uno de los pocos que ha logrado compilar todos estos trabajos. El segundo es Vigil, que es uno en Perú de los que más se acercaba a las biografías exactas, porque es un investigador, ¿no? Muy riguroso. El otro personaje es la misma Georges Philippard. Ojo, porque Georges Philippard también ha dejado algunos textos. Yo incluso tengo en la casa una biografía que hace Georges Philippard a su estilo, obviamente, ¿no? Y anécdota. Y eso lo encuentras con Pachas Almeida. Es otro personaje tercero, te comento, ¿ya? Al menos esas son las fuentes, digamos, más fidedignas, por decirlo. Porque hay varios, ¿eh? Tú vas a encontrar un montón de gente que habla como Vallejo, de Vallejo, pero los que se han dedicado a hacer estudios serios sobre su trabajo, te presento a estos personajes, ¿ya? Bueno, los valores, pues son valores obviamente totalmente libertarios. Vallejo tiene una mirada muy libertaria, muy, digamos, digamos, desapegada de los contextos. Él va a ser uno de los primeros en denunciar todos estos actos digamos, por decirle, de abuso, ¿no? Que se va cometiendo. Ese es uno de los, bueno, los valores que podemos destacar. Aparte, la creatividad y obviamente la introducción de los lenguajes, de los populismos, ¿no? De los peruanismos para hace tiempo. También él introduce ya los peruanismos de ese momento. Eso podría ser respecto a esta parte. Luego hay un área, creo que me dijiste, la problemática aborda al poeta y el tema es actual. Bueno, yo pienso de que, mira, Alessandra, mira, yo te digo una cosa. Un escritor es un personaje que tiene una visión muy amplia de la realidad, demasiado amplia, ¿ya? Mira, esa persona puede incluso tener una mirada futura de lo que va a pasar. Y tú dirás, pero ¿cómo lo logra? O de qué manera, como te digo, es la experiencia que él vive, lo que lee. Y de alguna otra manera, él elabora un pensamiento, desarrolla una filosofía, una teoría, desarrolla una concepción, si tú lo quieras llamar. Entonces ya él de esa época, él habla de las, digamos, de las farsas republicanas, por decirlo así, de las repúblicas fallidas, ¿no? En su momento. Ahora, si esto se aplica hoy en día en la realidad, lógico, vemos la realidad como está, mira. Es una realidad un poquito bien dura, bien crítica y sí, de todas maneras. Muchas de estas historias de las literaturas, incluso Vallejo en El arte y la revolución, en ese libro, te dice de que hay obras temporales y obras intemporales. Las obras temporales, según Vallejo, y te pone un ejemplo, te dice, es cuando tú dices, publicas un material, haces una obra, un arte, pero esa arte sirve a un tiempo determinado, mientras estás vivo. Y ahí te digo, porque él era, digamos, él detestaba a Rubén Darío. Recuerda que él inicialmente tiene una fase modernista, te dije, cuando estaba en Trujillo, pero él no se consideraba modernista. Él toda su vida rechazó a Rubén Darío, incluso una parte acá en Trujillo que lo dice Aya de la Torre, citado por Vigil, incluso dice que el mismo Vallejo, ¿no? Se autodenomina el mismo Rubén Darío, ¿no? En una parte de su literatura al inicio. Él es un personaje que rechaza totalmente todas las poses modernistas. Era un personaje simplona, no creas que era así. Era un tipo que vivía su vida en el día a día, pero era muy, muy analítico, Vallejo. Muchos han dicho que era triste, ¿no? Que hay gente que ha desmentido, sus biógrafos más cercanos. Entonces, bueno, en fin, ¿no? Pero yo creo que sí, siguen vigentes, Alexandra, todas esas temáticas. Vemos hoy en día, y es más, mira, después vas a encontrar años posteriores a Miguel Ángel Asturias, cuando escribe El Señor Presidente.
El señor presidente te retrata de la dictadura a través de esa obra. Incluso mismo Vargas Llosa, ¿no? Cuando eso es su retrato de la conversación en la catedral, todas estas primeras etapas que tuvo Vargas Llosa. En líneas generales, ¿no? Yo creo que los problemas de democracia, república, siempre han estado presentes y han sido bien cuestionadas, y más ahora, ¿no? Como él habla en su relato de los colachos, son gente que gente utilitaria, que es capaz de todo con llegar al poder y usarlo a su conveniencia. Ahora, hay una parte que tú dices, el aprendizaje que deja la obra para ser mejores personas. Mm, Bueno, yo creo que el mejor aprendizaje, o si quisiéramos sacar algo, es acercarnos al autor, ¿no? De alguna otra manera. Acercarnos a ver un ratito, acercarnos al autor de alguna otra manera, ¿no? Y valorar su trabajo a partir de su vivencia, ¿no? De su vida. Sí, señor, esa pregunta va dirigida a usted, o sea, a usted qué aprendizaje le deja Colacho Hermanos en su vida, o sea, para ser mejor persona. Como, además de acercarse al autor, ¿qué mensaje le da y qué experiencia, o sea, le podría hacer esta obra a usted mejor persona? Mira, esa obra de Colacho Hermanos, como te digo, yo, cuando yo llegué a Lima y empecé, ¿no? En esa época, yo había dejado los estudios académicos. Yo he dejado los estudios académicos casi por más de 10 años, te cuento. Cuando yo llegué a Lima, me desligué del mundo académico y me he dedicado a escribir bastante. Por ejemplo, he escrito 3 materiales, 3 libros, he podido publicarlos. Estuve por publicar un cuarto libro, pero ya no se ha dado. Me he metido un poquito a escribir, a leer bastante estos temas, digamos, a hacer una vida particular, eh, autodidacta, por decírtelo así. Y en ese lapso de 2 años pude conocer estos materiales de Vallejo. Ha habido una etapa en mi vida que Vallejo sí me ha motivado, digamos, me ha interesado estudiarlo, conocerlo, ¿no? Desde una primera etapa. Eh, pero yo considero de que Vallejo es parte de un tiempo, ¿no? Él te retrata un tiempo de personaje. Ahora, si esto determina o no mi vida, obviamente que yo como lector, ¿no? He leído a mucha gente, muchos escritores, y tal vez Vallejo sería uno de los tantos personajes que he podido leer. Colacho Hermanos es indudable, digamos, es una obra que te muestra, ¿no? A un César Vallejo primero aventurero, o digamos que experimenta con el teatro, el lenguaje. Eh, es un personaje que de alguna u otra manera, o un autor que nos intenta acercar, ¿no? Una forma de percepción de la realidad, de ese contexto. De que haya influido en mi vida o no, por supuesto, o sea, no solamente Vallejo, muchos escritores, porque a veces parece mentira, pero con estas historias, con estos libros, uno, digamos, conoce un poco de la historia también. Cada escritor te relata un pedazo de la historia desde su ángulo, su punto de vista, ¿no? A pesar de las fantasías que pueda introducir, ¿no? Que básicamente son de forma, pero el fondo siempre es el mismo, la denuncia del poder, contra la opresión, eh, rechazo a la tiranía, ¿no? La denuncia del injusto. Esas son las obras clásicas, lo que marca. Ese es el aprendizaje vital, y creo que para todos, ¿no? Nos deja ese espacio. Ese es el punto, Alexander. Sí, te escucho. La siguiente pregunta, es, ¿qué legado le deja esta obra para su desarrollo personal? Claro, lo que justamente te acabo de comentar, ¿no? De alguna otra manera, Vallejo es un personaje, como te digo, desde el punto de vista de Colacho, hermanos, particularmente me deja una sensación de que él es un contestatario. ¿Entiendes? Es un escritor que está haciendo aproximaciones a lenguajes nuevos hasta el final de su vida. Es más, mira, llega un momento que Vallejo, Raúl Porras Barrenechea,
según cuentan los biógrafos, le envía un dinero, o él había, me parece, ganado una beca para que él pueda regresar, me parece, a América, pero él no quería volver. Él nunca tuvo la intención de volver, jamás. Él, al ir a Europa, él veía la vida de otra manera. Él podía entender cómo se movía todo el sistema. Y a veces pasa eso, Alexandra. Tú tienes que estar fuera para que tengas una visión de tu país. Yo te digo, yo he estado fuera del Perú, por ejemplo. En 2 veces he estado fuera. Y cuando he regresado, he visto cómo o sea, tú te das cuenta claramente cómo es la realidad. Cuando tú estás dentro, no lo ves o no puedes visualizarlo muy bien. Pero cuando estás fuera, ya tú ves la situación, cómo se mueve, ¿no? Y yo te digo, o sea, Vallejo nunca tuvo la intención de regresar. Sin embargo, ya en su última etapa, antes de morir, esos últimos días, incluso él habla con Georgette, y eso te lo dice Pachas Almeida, y eso lo he leído con él, él lo sustenta. Él dice que Vallejo le cuenta a Georgette, le dice, vamos a regresar a Perú y voy a vivir de mis conferencias que me van a pagar. Porque ya para ese tiempo ya Vallejo empieza a ser un poquito ya, digamos, conocido. Recuerda que José Carlos Mariátegui habla sobre Vallejo y escribe sobre Vallejo en la interpretación de los ensayos. Entonces, Vallejo es un escritor, me parece que es uno de los escritores peruanos, de los pocos escritores peruanos completos, que ha experimentado todos los campos de la literatura, se ha nutrido de experiencias, que es la más importante, y ha logrado una madurez en su vida, ¿no? Para entender los procesos, no solamente procesos literarios, sino procesos incluso políticos, revolucionarios para su momento. Ese es el tema que él plantea en su situación. Muchas gracias. Y para conocerlo y por su nombre de escritor y por su nombre, bueno, ahora Mario Aguilar, ¿no? Quería preguntarle cómo ha sido usted, de qué parte de Trujillo es, cuántos años tiene, desde cuándo empezó a escribir, qué obras ha escrito, ya sé que son tres, me lo he dicho, pero quiero saber cómo se llaman, si va a seguir escribiendo, qué piensa usted a futuro. A ver, mi nombre es Mario Aguilar Rodríguez, te lo comenté, ¿ya? Cuando yo llegué a Lima el año 2006, me parece, 6, 5, 5, 6 creo que ha sido. eh, Mi idea, pues como todo joven, era hacer mi vida como siempre había querido, ¿no? Empecé a aproximarme a la literatura porque me gustaba, porque ya tenía el tiempo para dedicarlo a ello. Empecé a juntar obras, como te digo, empecé a escribir y tomé las escrituras desde un punto de vista de un seudónimo y empecé a escribir como Víctor Abraham. Como Víctor Abraham he podido escribir 2 obras, 2 libros, uno en una poesía que se llama Contemplaciones del Ser y otro es un trabajo también con Víctor Abraham que se denomina Sueño de la Realidad, que es una poesía, digamos, con algunos ensayos que yo empecé a trabajar, porque ya después un poquito empecé a escribir. Todos esos ensayos los he ido escribiendo en un blog que se llama La Generación Desconocida, ¿ya? Y también pude publicar un libro de investigación, pero ese libro lo publiqué con mi nombre, como Mario Aguilar Rodríguez. Y ese libro se denomina El desarrollo de las actitudes científicas, que me lo publicó una editora española el año 2012. Del 2014, Sueño de la Realidad, y del 2008 es Contemplación del Ser. Estos últimos 3 años, me parece, me he dedicado, he regresado a la parte académica. Antes de volver a la parte académica, empecé a sacar un periódico también, que se denomina, bueno, Generación Desconocida. Estuvimos trabajando un proyecto periodístico que duró desde el 2016 al 2020, hasta enero del 2020, que fue nuestra última edición. ¿Ya? Y actualmente me dedico a la enseñanza, trabajo como profesor, entonces estoy un poquito haciendo estas labores. Eso, básicamente.
Muchas gracias, de verdad, le agradezco mucho por haber desarrollado estas preguntas, respondido estas preguntas. Me va a ser, me sirve como experiencia, ya que he conocido más sobre César Vallejo, además de mis clases y lo que he podido leer, pocas cosas que he podido leer, no me he profundizado mucho en el tema, pero gracias a usted he podido conocer qué visión tenía, e incluso me ha estado explicando sobre las obras temporales intemporales, que no lo había escuchado jamás, o sea, El y arte y la cómo se revolución. desarrolla, claro, El la arte y la revolución sobre revolución. todo. ¿Qué obras ha escrito en cada país que ha ido? En España, Esparta Miguel de Cali, en Rusia, también escribió sobre... Rusia en 1931, Rusia ante el segundo plan quinquenal también. y sobre todo que ya empezó a escribir sobre marxismo, ¿verdad? También empezó a adentrarse sobre eso. El marxismo. Él es, claro, ya es su última etapa de vida, ¿no? Como te repito, si tú vas a cualquier, incluso en el colegio mismo, a veces te hablan, ¿no? Esas tres etapas marcadas de Vallejo. La etapa, digamos, de Trujillo, que está bien marcada, la etapa propiamente de Lima. Su obra bien marcada, por ejemplo, en la etapa de Trujillo es Trilce, perdón, Triste. Heraldos Negros, perdón, Produce, Heraldos era los Negros. negros, los negros. La de Trujillo es Heraldos Negros, ojo, y el haber sido profesor, haber estudiado en la Universidad de Trujillo la carrera de Humanidades. ¿Correcto? En Lima, ¿qué es lo que él ha podido hacer? Trilce, su obra, digamos, entre comillas, cumbre, que este año creo que cumple 100 años. Está, aparte de Trilce, está el tema también de lo que es todo lo que es sus relaciones con Valdelomar, con Eguren, con González Prada, también están ahí. Y obviamente en Europa posteriormente él va a desarrollar prácticamente su obra más fecunda, ¿no? Si tú haces una historiografía de todos los libros de Vallejo, cada obra ha hablado sobre una etapa distinta, pero es una opinión particular, me parece que los temas más logrados de Vallejo han sido poemas humanos, que eso ya lo escriben póstumamente, él ahí retrata todo ese tema y que se complementa con Colacho, ojo. Ahí tienes a Paco Yunque en su obra más porque nadie lo quería editar, todos lo tiraban, ¿no? No, nadie atrevía, o sea, nadie quería, digamos, adecuarse a su trabajo porque recuerda que él tenía problemas políticos. Él toda su vida fue un escritor político, comprometido, ¿no? Con la sociedad y con su tiempo. España, parte de Miste Cáliz, que te retrata toda la revolución, la sociedad, la guerra franquista, la guerra civil, incluso que él participa en una convención de escritores. Y obviamente tienes los esbozos teatrales, con Colacho Hermanos, el de Sin Rum, que no lo llega a terminar, Hacia el mundo de los Siris, también hay otra obra, pero como te digo, son borradores. Ya no le da el tiempo a Vallejo para hacer teatro ya. Todos se quedan en borradores. La única que termina así es este que está acá. Este Colacho es la única que él, bueno, que él desarrolla, digamos, en gran profundidad y puede terminar, ¿no? Porque ya el tiempo ya no le daba, ya. Se queda en borradores lo demás. Lo del Design Room, para mí me parece que incluso mejor que Colacho es la Design Room, pero no lo puede, ya no lo llega a terminar, lamentablemente, ahí queda. Por eso de él, Vigil habla incluso Vigil plantea de los esbozos teatrales, la presentación. Mira, yo de todas maneras, Alexandra, más tarde, que tengo un tiempito, te voy a dar algunos datos precisos sobre esto, ya, para que los tengas en una hojita Word, te lo voy a mandar, ya. De repente te puedan ayudar, pero ya te digo, trata de conseguir materiales, y lo puedes hacer. Y ahora más en el WhatsApp, perdón, en el YouTube, tienes muchas cosas que puedes conseguir, ¿ya? De verdad, le agradezco mucho. Se acaba el tiempo del Zoom. Por favor, ¿me podría pasar la grabación? Porque tengo que poner como evidencia que entrevistaba a una persona con conocimientos sobre César Vallejo. No hay problema, no te preocupes. Es más, como te repito, después, más tardecito te voy a mandar. Sí, justamente esta grabación luego lo voy a sacar, no te preocupes, y te lo mando como videito, ya para que tengas tu registro. Y te voy a mandar sobre todo algunos apuntes adicionales que sé que te van a servir bastante, Alessandro. ¿Ya? Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias.
No te preocupes, estamos para poder colaborar contigo. ¿Está bien? Espero más adelante poder entrevistarlo ya cuando sea profesional o más adelante cuando esté en otro ciclo me ahí vuelvan a entrevista a poder conocerlo más sobre usted y Mira, poder tener la oportunidad de leer alguna de sus obras publicadas. mira, lo que vamos a hacer es, ahí tengo el Facebook, te envío el enlace de mi Facebook. Si gustas también por ahí me puedes escribir. Cuando desees, yo voy a ver, mira, lo que pasa es que hoy día ha sido bien crítico de verdad para mí. Es difícil porque no difícilmente los domingos, pero igual de todas maneras no me puedo negar, ¿no? A veces yo soy así, cuando es un joven, alguien, no me niego, pues, porque creo que estamos para compartir. ¿Ya? Estamos en contacto. Muchas gracias, señor. Cuídate, cuídate, Alessandra. Buena esta tarde, Usted saludos a tu igual. familia. Gracias. Igualmente. Chao, cuídate mucho.